emancipación del corazón. Como siempre, yo empiezo con la pregunta: ¿qué es emancipación? ¿Qué entendemos por emanciparnos? De un tiempo para acá, algo que me he dado cuenta es que el término emancipación se ha confundido mucho con empoderamiento, ¿no? La emancipación se ha confundido, en vez de tomar esta libertad desde el interior, porque la emancipación viene de liberarme yo a mí mismo de algún vínculo, subordinación o dependencia. Esa es la emancipación, pero es una fuerza que viene desde adentro, diferente al empoderamiento, que es tomar una fuerza para hacer actividad en algo, para hacer una actividad. Esta emancipación viene más a soltar un estado de dependencia, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que yo me hacía es: ¿qué me quita mi libertad? ¿Qué cosas hacen que yo pierda esta independencia de la cual necesito emanciparme? ¿Se entiende? ¿Qué cosas hacen que yo pierda mi libertad? Dentro de todas las cosas, aquí he tomado unas cuantas. Los pensamientos y emociones nos limitan cuando estos pensamientos son convertidos en miedos, en ansiedades. No sé si me comprenden el término rumiaciones, que es cuando me agarro una idea y le empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza y soy como un hámster corriendo dentro de su ruedita, que no va a ningún lado pero que gasta toda su energía, ¿no? Entonces, cuando tengo un pensamiento o una emoción que está atascada y que no me deja moverme hacia ningún otro lado o que solo puedo encerrarme en esto, entonces es un pensamiento limitante. Esto me está creando, o perdón, me está quitando parte de mi libertad. Me estoy volviendo esclavo de este pensamiento. Me estoy volviendo esclavo de esta emoción. Cuando decimos no puedo, es que no, yo soy así, no puedo cambiar, me estoy volviendo esclavo de ese pensamiento o de esa emoción. La falta de conciencia también nos quita libertad. ¿Ya que nos referimos con falta de conciencia? Cuando nos ha debido pasar, cuando tenemos que tomar alguna decisión, decimos, tengo este tincazo, pero no es esa suposición superflua. Es algo que desde adentro me dice, no lo hagas. Y yo por terquedad, por obstinamiento, digo, no, es que yo tengo que poder y voy y me caigo, ¿ya? Esa trampita de mi ego, del yo tengo que poder por encima de todo, es una falta de conciencia. Porque hay esta voz interior que no me lo está diciendo, me lo está gritando. Por favor, no. Por favor, alto. Incluso cuando yo estoy yendo a hacer algo, siento contracción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las emociones? Que hablábamos de estas emociones que me generan contracción, que yo siento que mi cuerpo se contrae, se aprieta, siento incomodidad en el estómago, siento un vacío en el pecho. Esa contracción ya me está indicando que es algo no sano, no bueno para mí. Entonces, esta falta de conciencia, esta desconexión que yo tengo con mi propio cuerpo, también me quita libertad, porque me vuelvo esclavo de esta obstinación. De alguna manera, este ego empieza a decirme, no, tú puedes todo. Y me caigo, y me caigo, y me caigo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Los apegos materiales. Los apegos materiales, los apegos a relaciones, a personas. A veces nos aferramos tanto a la idea de querer cambiar a alguien, de querer hacer que alguien
sea lo que nosotros creemos que puede ser, que también perdemos nuestra libertad tratando de cambiar al otro y al mismo tiempo limitamos a la otra persona, porque le hemos puesto un cuadradito, le hemos asignado una forma de ser que tal vez no es real. Y nosotros estamos encerrados en querer hacer que esto sí sea real. Entonces eso también nos quita libertad, el apego como tal a lo material, a las relaciones, a personas, a veces a objetivos. A veces decimos, no, es que yo tengo que tener mi auto Lexus porque Lexus es lo mejor o un Mercedes o me pongo una meta sobre algo material y acabo de condicionar mi felicidad a eso. Mientras yo no tenga ese auto, no soy feliz. Pero tengo un auto del año chinito que me lleva para todo lado, tiene más tecnología que cualquier auto en este momento, pero como no es el que yo quiero, no es suficiente. Entonces ya estoy limitado, ¿no? Estos apegos a resultados específicos, estos apegos a veces incluso a la comodidad y a la seguridad, le asignamos tanto poder a si no tengo una casa, no sé qué sea de mi vejez. A veces le asignamos tanto poder a una creencia, a una idea, que vivimos toda la vida inseguros, persiguiendo un sueño, que no está mal perseguir sueños, siempre y cuando no nos quiten esta libertad. Siempre y cuando en esta persecución yo no sea un esclavo de mi propio bienestar. Que mi bienestar no esté sacrificándose por esta idea de que no, es que tengo que tener la casa. Entonces voy a trabajar 20 horas descuidando a mi familia. No importa, tengo que tener esto. Entonces ese tener antes del ser nos quita libertad. ¿De qué otra manera? Cuando nos anclamos en relaciones tóxicas, lo que hablábamos igual hace un momento, cuando yo trato de cambiar a alguien a pesar del daño recibido, las relaciones cuando las cortamos, ya vamos a ver más adelante, hay que cortarlas con amor. Si es necesario cortarlas, hay que cortarlas con amor, pero no quedarnos en una relación donde somos maltratados, donde hay humillación, donde hay violencia física, no va a funcionar. De pronto, hacer una pausa o una separación, evaluar, pero cuando yo estoy subordinado emocionalmente en una relación que me está causando daño por miedo de qué vaya a pasar si no salgo de aquí, he perdido también mi libertad. Hábitos y adicciones. Creo que eso es algo que todos tenemos muy claro, ¿no? Hay hábitos, eh, no sé, tabaquismo, alcoholismo, ludopatías, eh, diferentes tipos de vicios, diferentes tipos eh, de conductas que nos esclavizan también de alguna forma. Yo recuerdo muchas veces una época en la que yo tenía un tabaquismo súper alto, en el que despertaba y lo primero que hacía era tomar un cigarro. Ni siquiera me había lavado la cara. Despertaba, alzaba mi cajetilla y me fumaba un cigarro. Entonces, ahí, mientras tenía cigarros estaba bien, pero el día que no tenía un solo cigarro y me antojé de uno, me avergüenza lo que hice en ese momento. Tomé las colillas que tenía, las metí todas, todos los pedacitos que me quedaban en una pipa y fumé pipa. Pues yo tenía pipa, tenía cigarros. Entonces, esa esclavitud que yo tenía con el tabaquismo llegó a un nivel desesperante. Eso me quitó mucha libertad.
Y obviamente con consecuencias físicas, con consecuencias de salud, etcétera. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? De que a veces no nos damos cuenta qué tanto daño nos hacen nuestros hábitos. ¿Eh? A veces tenemos compulsión por la comida, tenemos compulsión por el sexo, tenemos compulsión por el alcohol, por el tabaco, por el juego. Entonces, ¿qué tanto daño, qué tanto nos está encarcelando esta compulsión? Obviamente todo esto se puede trabajar, por eso es que estamos aquí. Porque para poder trabajar algo, primero tenemos que reconocer que necesito trabajar ese algo. Entonces, podemos hablar también de nuestras creencias limitantes, que ya las tocamos, y las estructuras sociales y roles, que cuando leí esta parte me llamó mucho la atención, porque ¿cuántos de nosotros somos esclavos de la moda de vestir? ¿De qué es lo que se está poniendo de moda? ¿Cuál es el teléfono que está de moda? ¿Cuál es el boliche que está de moda? Que si no fuimos a ver tal cosa, si no nos sacamos la foto en Instagram para que el mundo sepa que estuvimos ahí. Entonces, estas cosas de alguna manera nos esclavizan, y una de las que más nos está esclavizando dentro de estas estructuras sociales son los teléfonos. Nos hemos empezado a sumergir tanto en este mundo de estar prendidos en la pantallita o tener que estar dependiendo de una fotografía, que nos estamos empezando a volver esclavos de todo esto. Ahora, hay situaciones, los de marketing, los comerciales, los que trabajan en ventas, me dirán, sí, es cierto, pero o sea, lo que no se publica no se vende. Sí, pero si estamos en una reunión familiar y de repente estamos saliendo a grabarlo todo, descuidando a la familia en algún ambiente que no es de trabajo, tal vez hay que revisar un poquito qué tanto le estamos dando a esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay tantas cositas, tantos factores, que de a poco nosotros nos hemos entregado, digamos así, en esta vorágine social, en esta vorágine del vivir todos los días, que de a poco nos han ido quitando la libertad. De a poco nosotros hemos entregado nuestra libertad. Entonces, reduciéndolo a tres puntos fuertes, el origen de nuestro sufrimiento, porque esta pérdida de libertad, convengamos que deriva en un sufrimiento, deriva en un dolor, se debe a tres razones, o las podemos contextualizar en tres factores principales: las pérdidas y los duelos, que el sufrimiento puede surgir naturalmente por la pérdida de algún ser querido. Eso es algo que no tenemos planificado, pero muchas veces nuestros duelos se extienden también años sin poder despedir propiamente, despedir plenamente a la persona por la cual estamos viviendo un duelo. Entonces, ya vamos a ver cómo trabajar esa fase. La ansiedad y el estrés, que esto viene de todas las compulsiones sociales, presión, incertidumbre, que de alguna manera nos generan un estado emocional alterado, y los desórdenes sistémicos, que es algo de lo que hemos venido hablando durante todas estas semanas, que viene cargado de la ausencia de un propósito también. Yo pierdo el propósito de mi vida, dejo de encontrarle sentido a mi vida cuando no estoy en el lugar que me corresponde estar dentro del sistema. Hablamos en los en las fuerzas del amor, hablábamos de que si yo me voy al lugar de mi papá, entonces ¿quién está viviendo mi vida? Yo estoy ausente de mi pareja, estoy ausente de mis hijos.
¿Por qué? Porque no estoy en el lugar que me corresponde. Y esa ausencia termina en, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque me pierdo, me desconecto de mi propio propósito de vida por estar en un lugar que no me corresponde, ¿no? Entonces podemos terminar con sensaciones de vacío, con sufrimiento ocasionado a causa de este amor mágico que es como lo llamamos, ¿no? Yo voy a poder salvar a, a mis padres, respetar el destino como es. Entonces, hablando propiamente de las pérdidas y el duelo, los duelos tienen 5 fases, ¿ya? Identificar si es que estamos, si alguno de nosotros está viviendo un proceso de duelo en este momento, entendamos que el duelo no solamente puede ser hacia un familiar o hacia una persona que ha fallecido recientemente o en algún periodo de tiempo que todavía estemos viviendo ese dolor, también puede haber duelo hacia una relación. También puede estar experimentando un duelo por una separación, por un divorcio, por un amigo que se fue a vivir al extranjero y no me estoy dando cuenta que necesito hacer un cierre de ese ciclo, que es un duelo, por un cambio de trabajo. Todas estas situaciones que tienen un término en el que se abre una nueva oportunidad, donde hay un cierre, donde tiene que haber un punto final, digamos así, un cambio de trabajo, una ruptura de pareja, un fallecimiento, incluso un cambio de ciudad. Si yo me voy a vivir a otra ciudad, tengo que hacer un cierre de ciclo con la ciudad en la que estaba viviendo. ¿Ya? Dentro de los duelos generales, digamos, de la muerte, el primer paso es la negación. ¿Ya? Y en todos los duelos. El primer paso es la negación, es llegar, por decirlo, a una ciudad nueva, es decir, "Ay, el café era más rico en mi pueblo", ¿no? Que nos pasa mucho. La música era mejor en mi época. Me niego a aceptar el presente tal y como es. Esa es la negación dentro de los duelos. Me rehúso a aceptar esta nueva realidad. Entonces, vivo 2 pasitos más atrás, en un tiempo que era mejor. Esta negación me desconecta del presente y me lleva al pasado. Entonces, cuando nosotros nos abrimos para aceptar esta nueva realidad, para aceptar que este ser querido ha partido, que esta relación ha terminado, que la ciudad en la que vivo ya no es en la que vivía hace unos días, que el trabajo en el que estoy ya no es el trabajo que tuve durante 10, 15, 20 años, entonces puedo abrirme a experimentar algo nuevo. Este abrirme muchas veces viene acompañado de la ira, del enojo, de tener que dejar una parte de mi vida atrás, del tener que dejar eh, irremediablemente una parte de mi vida, de tener que moverme hacia un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque viene un proceso o viene una sensación de frustración, ¿ya? La impotencia de no poder sostener los cambios, de no poder frenar el tiempo. Entendamos que esto lo estamos hablando desde el proceso doloroso del duelo, porque cuando nosotros integramos los duelos con amor desde el principio, prácticamente
saltamos algunas etapas. ¿Ya? Cuando nosotros podemos eh, abrirnos plenamente a la posibilidad de algo que ya pasó, de algo que ya se acabó, eh, es posible que no saltarnos las etapas, voy a cambiar este concepto, pero pasar más rápido algunas etapas. ¿Ya? Vuelvo a una experiencia personal. Cuando falleció mi mamá, ella pasó 3 días en terapia intensiva con un cuadro que nosotros ya sabíamos que era totalmente desfavorable. En caso de que ella hubiese continuado viva, hubiese tenido un cuadro de salud totalmente desfavorable. ¿Ya? Cuando nosotros lo pensamos y lo dialogamos en familia, eh, vimos esta alternativa de la cual los médicos no nos habían hablado, pero que era muy real, de que nos digan, desconéctenla. ¿Ya? Entonces, vivimos un duelo anticipado, muy cargado, muy duro, ¿ya? Pero al mismo tiempo asimilamos esta posibilidad o esta realidad de cuáles iban a ser las condiciones futuras. El día que el médico nos llama, bueno, me llama porque yo estaba en la clínica en ese momento, y me dice que mi mamá había fallecido, yo sentí paz. Curiosamente, contra todos los pronósticos que yo tenía sobre ese momento, yo sentí paz, porque sabía que ella ya no iba a seguir sufriendo, porque entendía que había un dolor muy grande físico, emocional para ella, para mi mamá, si hubiese continuado viva. Entonces, esta negación y esta ira, yo la viví días antes. Ese es el punto al que quiero llegar, ¿ya? De que las etapas no se saltan, pero pueden durar más o menos, dependiendo en qué lugar o con qué apertura lo estamos tomando. Luego viene la negociación, que es este contacto con la realidad. Es, recuerdo una vez, llegué a mi casa tarde de la noche y yo siempre que llegaba a mi casa me pasaba hasta su cuarto para saludar a mi madre. Llegué, abrí la puerta y no estaba. Ya, llegué en automático. Entonces, uy, cierto. Bueno, aceptación. Ni modo, sé que está. Lo primero que viene, la tristeza, la depresión. Luego de la negociación viene esta etapa. Un bajón en el que uno dice, qué lindo era cuando estaba, pero sé que no está. ¿Se entiende? Entonces, este proceso que luego de aceptar y asimilar la realidad viene cargado con una tristeza. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las emociones, hablábamos de que el enojo es la emoción opuesta a la tristeza? Fíjense cómo aquí se marca de manera muy clara. Cuando estoy en negación, se marca la ira. Cuando estoy en la fase de aceptación, viene la tristeza. ¿Por qué? Porque es la aceptación de lo irremediable. Ya en ese punto, ya estamos preparados para la aceptación, para decir, "No, no hay nada que pueda hacer para que sea diferente. No hay nada que pueda hacer para cambiar esto que ya pasó. Pero sí hay mucho que puedo hacer para recuperar todo el amor de todo esto que he vivido". Y entonces esta aceptación viene cargada con gratitud. Y la gratitud sabemos que es la llave de la puerta hacia la abundancia. Entonces,
Si me tengo que despedir de un trabajo, de una relación, de una ciudad, de un familiar que ha partido, ya sé que tengo un ciclo. Y es súper importante aprender a respetar este ciclo, honrar este ciclo. Porque cuando honramos los procesos tal y como son, nos entregamos a esta fuerza más grande que no podemos detener, pero que nos permite vivir. Si la vivo desde el amor, seguramente las bendiciones van a llegar con fuerza. Si las vivo desde el dolor, me voy a estancar en el rechazo. Voy a tratar de que las cosas sean diferentes y eso me va a causar más dolor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los cierres de ciclos y los duelos? Reconocer que hemos perdido algo o que algo ha cambiado. Reconocer que lo que se está cerrando ya no va más. Incluso a veces, dentro de las mismas parejas es necesario esto. Luego de una crisis, es necesario reconocer que esto trae un cambio. Porque los cambios son necesarios. Nada puede ser estático. Siempre vamos a estar en estos picos de subida y bajada. Un amigo decía, la única línea que se ve totalmente recta es la de la muerte. Mientras estamos vivos, hasta el electrocardiograma nos marca eso. Mientras estamos vivos hay un pico alto, un pico bajo, varios piquitos, otro pico alto, otro pico bajo. Pero esa es la línea de la vida. Entonces, reconocer y aceptar que esto que estamos dejando acá trae también un regalo, trae una bendición, trae algo, un bien mayor. ¿Ya? La reflexión y la revisión sobre la experiencia y el impacto en nuestra vida, a mí esto me ayuda mucho justo cuando pienso en las personas que han partido, porque en lugar de entristecerme por su ausencia, agradezco por todo el impacto que han tenido en mi vida. ¿No? Siempre que pienso en este impacto, pienso en mi mamá, pienso en mi abuelita, bueno, en mis abuelas, en mis abuelos. ¿Cuál es el impacto más grande que tengo de ellos, de mis abuelos? Mis padres. Vean si no es un regalazo ese. ¿Cuál es el impacto que tengo de mis padres, mi propia vida? Ese es el regalo más grande. Entonces, si ya no tengo la dicha de poder compartir físicamente con ellos, de repente puedo mirarme y a través de mirarme con amor puedo mirar con amor hacia el lugar donde están ellos. Una de las leyes de la física dice que la energía nunca se pierde, se transforma. Y las personas somos energía. La materia está compuesta de átomos y los átomos están compuestos de luz. Somos energía. La física ya lo ha explicado de muchas formas. La física cuántica está hablando muchísimo de eso. Entonces, es aceptar que de alguna forma ellos viven en nosotros. Nosotros vivimos porque somos parte de ellos. Hay una simbiosis ahí maravillosa. Soltar y liberar. Y este soltar y liberar tiene que ver con la necesidad de cambiar el pasado, la necesidad de controlar el tiempo. A veces nuestro rechazo más grande, sin que nos demos cuenta, es esta necesidad de control. Antes era mejor, hubiese preferido que sea antes. La letrita chica de la frase esto era mejor que esto es no estoy conforme con esto. Entonces me rehúso a tomarlo. Bueno, si tienes la posibilidad, qué sé yo, si se trata de empanadas, pues está fácil.
vas y te compras las empanadas que te gustan más. Pero si se trata del trabajo, si se trata de la ciudad en la que vives, si se trata de la pareja que tienes, si se trata de las relaciones que has establecido, de pronto no es tan fácil. Entonces es soltar esta necesidad sutil de querer controlar las cosas lo que nos permite armonizar mejor todo. Es aceptar a todos como es al final. Es rendirse a que cada uno tiene su propio camino y lo está haciendo de la mejor manera que puede. Honrar y recordar con amor todo lo que ya ha pasado. Ese honrar y recordar es lo que les decía hace un momento, es reconocer todo ese amor a través del cual yo estoy aquí. Y es un ejercicio de amor honrar y recordar los trabajos antiguos para poder tomar con fuerza los trabajos nuevos, las ciudades de las que nos despedimos para poder tomar las nuevas ciudades a las que vamos, las relaciones, soltarlas con amor y poder hacer un análisis de qué me ha regalado esta relación, qué aprendizajes he tenido con esto. Eso nos permite crecer mucho más. Esa es la integración y la renovación. Cuando yo me pregunto, ¿cuál es mi regalo escondido dentro de esta situación? Y puedo encontrar que hay algo que he aprendido, que me ha hecho crecer, que me ha fortalecido. Entonces puedo decir, he crecido, lo he integrado con amor. Cuando puedo ver que hay un valor importante para mí en esto que ahora justamente estoy rechazando. Entonces lo estoy integrando, porque es algo que no entiendo, pero que sé que es para mi bien mayor. La ansiedad, otro, cuando contextualizamos era el segundo punto. Fíjense, la ansiedad surge de una sensación de desconexión o separación con nuestra familia, nuestra historia y nuestros antepasados. Puede ser una respuesta a un trauma o una pérdida no resuelta en nuestra familia. La ansiedad puede ser una respuesta a un trauma o una pérdida no resuelta en nuestra familia. Esto desde la mirada sistémica, ¿ya? También puede ser causada por una ligación inconsciente con alguien que ha sufrido en el pasado. Es decir, en constelaciones lo llamamos una intrincación o una fidelidad. Por ejemplo, mi abuela no fue criada por su mamá. Mi mamá no fue criada por mi abuelita. ¿Sí? Entonces yo tengo una desconexión sobre esa línea. Tengo una sensación de abandono, pero no es mía, es de mi mamá y es de mi abuela. La sensación de abandono no es mía, a mí sí me crió mi mamá, pero yo siento que no fue suficiente. Entonces, tengo esta historia de mis antepasados que no ha sido resuelta. Dicho en otras palabras, llevo la tristeza de mi mamá. Y mi ansiedad se manifiesta ahí, en esta angustia por lo que no puedo controlar, el pasado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? ¿Y cómo se manifiesta esa ansiedad? ¿En cualquier momento? Ay, me ha hecho La, Me estaba la, olvidando. O sea, la ansiedad, la ansiedad se manifiesta a nivel físico. ya. Una persona con ansiedad claramente lo manifiesta con inseguridad, con nerviosismo, crisis de llanto, eh,
con desconexión consigo mismo, una búsqueda constante de querer llenar un vacío que no sabe qué es ese vacío. ¿Y cómo puedo trabajar eso si lo que llevo es una tristeza de otra persona? Bueno, en este caso, de un antepasado. Eso lo vemos en una constelación. Es un ejercicio bastante liberador, de hecho. Si tienes la información ya de quién es la persona de la cual tú llevas la... No, en caso de que no sepa si llevo alguna tristeza o algo de algún antepasado, pero que sí manifieste la ansiedad. En una constelación podemos saber, podemos ver. Si es que el campo nos permite mirar de dónde, cuál es el origen de la ansiedad, este se manifiesta, o sea, esta ansiedad se manifiesta en el campo de una constelación y podemos llegar al origen mismo. Y en ese momento, con un ejercicio, con mucho amor, se le dice a la persona, esta tristeza es tuya, yo la he llevado por ti durante todo este tiempo. Hoy la dejo contigo. Gracias. Y aquí hay siempre en las constelaciones, van a ver dentro de los ejercicios sistémicos que hemos hecho, van a ver que siempre terminamos diciendo gracias, porque hay algo que he aprendido de esto. De alguna manera la ansiedad ha tenido también, me ha llevado por caminos que han sido para un aprendizaje. Si nosotros hemos elegido, porque aquí hay que entender esto, no es que mi sistema me hereda sus males, ¿ya? Es que es como un supermercado en el que yo entro y digo, mi abuelito no había sido criado por su papá, yo lo voy a sanar. Y tomo una implicación, tomo una implicancia. Y mi papá había tenido una ausencia aquí de mamá, yo lo voy a sanar. A eso llamamos amor mágico. Es que cuando somos pequeños, nuestro amor es tan grande, es tan fuerte, que creemos que inmolándonos podemos salvar a los otros. Creemos que si yo tomo es- esta tristeza, ¿ya? ¿Me prestas un almohadón, porfa? Mira, es prácticamente como hacer esto. Digamos que esta es tu tristeza, ¿ya? Y yo, que estoy llegando a este mundo, digo, mamá, yo voy a tomar tu tristeza para que tú no estés triste. Fíjense qué movimiento de amor más grande que tenemos cuando nosotros somos bebés. Ni siquiera niños, bebés. Porque creemos que al hacer esto estamos liberándola de la tristeza. Entonces yo la tomo por ti y voy a hacer todo lo que pueda. Voy a romper las cosas, voy a tirar las cosas al piso, voy a ser inquieto para que tú no estés triste, para que tú te mantengas en la vida. Porque si te dejo con tu tristeza, te quieres morir. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué está del otro lado de la tristeza? Te hago renegar, saco tu ira, para que así te mantengas viva. ¿Se dan cuenta el ejercicio de amor tan grande? Gracias. Tan grande que significa reconocer que nosotros hemos tomado estas actitudes por un profundo amor hacia nuestros ancestros para resolver esos temas. Entonces no es que me lo heredaron, no es que me lo dejaron, es que yo lo fui a tomar porque los amo tanto que los quiero salvar. ¿Y cómo puedo resolver eso para que mis hijos no lo puedan tomar? El día que tú lo resuelves contigo, ellos dejan de mirar esa implicancia porque ya está resuelta. Por ejemplo, si yo me quiero morir y no es que me quiero pegar un tiro, es que no tengo ganas de vivir, es que la vida me parece... bleh.
¿no ves? Y todo es feo, nada es bonito. Ve, la vida así, en automático. Ve. No estoy diciendo que me voy a matar, pero no disfruto la vida. Mi hijo aprende a ser igual, no disfruta la vida. Pero si yo aprendo a disfrutar la vida y empiezo a gozar la vida y empiezo a experimentar cosas nuevas, ¿qué va a hacer mi hijo? Va a mirar ese cambio y va a decir, la vida no era tan bella, había sido más, ok. Entonces también genera un campo de resonancia sobre mí y lo que yo empiezo a sanar, los empiezo a liberar. Ahora, cuando ya son adultos, tenemos que respetar las cosas que ellos hayan tomado para sanar. Cuando pasan de los 18 años, gracias hijo, respeto tu destino y honro todo lo que hayas tomado. Yo voy a tratar de sanarlo porque sé que por resonancia tú vas a sanar un poco, pero lo que tú hayas decidido tomar, lo respeto. Es bien, esa parte es bien dura, ¿ya? Porque nos toca también aceptar que ellos ya tomaron un destino, ya tomaron un camino. Y lo que nos toca hacer es darles toda la fuerza de él. Entonces ahí ya dejamos de cuidarlos, empezamos a fortalecerlos. Tenemos una etapa en la que tenemos que cuidarlos como si fuesen la piedrita más preciosa del mundo. Porque si no le damos la leche, si no lo bañamos, si no lo cambiamos, se muere. Literalmente. Dependen exclusivamente del cuidado que se les da. Hay una etapa en la que empiezan a ser ya independientes. Ahí hay que fortalecerlos. Ahí hay que enseñarles que pueden hacer las cosas, que tienen la fuerza, que tienen los recursos, que tienen los medios, que se pueden caer porque siempre va a haber quien los ayude para levantarse. Que eso somos nosotros como papás. Entonces ahí les damos toda la fuerza para que cuando ellos sean grandes puedan ir con esa fuerza a la vida. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, gracias. Entonces, ¿qué tipos de ansiedad podemos sentir? Esto también fue nuevo para mí. Podemos tener ansiedad por separación, que es miedo a perder a alguien querido. Podemos tener una ansiedad por unión, la opuesta, estar unido a algo o alguien que no es seguro. Y ahí me tocó entender muchas cosas. Si yo no me siento seguro dentro de un entorno, me genera ansiedad. Si yo no me siento seguro en algún espacio, me genera ansiedad. Entonces, lógicamente, si yo entro a una casa y veo el techo que está medio a caerse, las paredes todas quebrajeadas, me genera ansiedad porque eso se va a derrumbar en cualquier momento. Entonces, cuando siento inseguridad de estar vinculado a algo o a alguien, me genera ansiedad. Y la ansiedad por exclusión, que es el miedo o la inseguridad por ser rechazado o excluido. Aquí puede funcionar o se puede dar mucho el caso de estar representando a algún excluido de la familia. Que inconscientemente yo busco que me excluyan constantemente en lealtad, en fidelidad a esta persona que ha sido excluida antes. ¿Sí? Que muchas veces se manifiesta, por ejemplo, a través de los hábitos. Yo tomo un hábito por el cual alguien fue excluido que lo voy a repetir.
Entonces, actitudes que podemos tomar frente a la ansiedad. Reconocer y aceptar nuestra historia y nuestra familia. Ese sí gigante a todos como son. A mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, a ese tío que no me gusta ver porque siempre que lo veo se manda una y termino. Bueno, ese es el excluido. Ese tío al que no quiero ver. Y ahí me toca ver en qué me parezco a él. ¿Por qué me enoja tanto? ¿Qué cosa de mí me está mostrando? Entonces yo estoy siendo igual que él. En constelaciones decimos es un yo como tú. Me voy a parecer a ti para tener tu mismo destino. O cuando nos vinculamos a una víctima, decimos yo por ti, yo me voy a convertir en una víctima para traer un perpetrador que me hagan daño a mí, porque tú hiciste daño, yo por ti. Yo voy a pagar tu deuda, en otras palabras. ¿Ya? Siempre hablamos de lo mismo, honrar a nuestros antepasados, a aquellos que han sufrido, ¿no? La típica historia esa de antes, ¿no? No, que el abuelo, que era un cholero, que lo botaba la abuela y que nunca más se supo de él. Ah, vamos a ponerle una velita al abuelo. Vamos a recordar su memoria con amor. ¿Para qué? Para no traerme uno igualito. O para que mi hija no se traiga uno igualito. ¿Por qué? Porque todas las exclusiones las vamos a repetir en algún momento. Ningún lugar puede estar vacío dentro de nuestro árbol, dentro de nuestro sistema. Entonces, por eso es importante incluir a todos. Mientras más rápido los incluimos, más felices vamos a andar, cada cosa en su lugar. Establecer límites saludables. Esto, y dice aquí, y respetar la separación. Los límites saludables son estos que obviamente no nos traen ningún tipo de perjuicio, ¿ya? Y que a veces están sutilmente disimulados. Hay, no sé, hay situaciones en las que en aras del buen convivir, ¿ya? Nos olvidamos de poner un límite. No, es que él es así, lo dejo nomás que sea. Es para no pelear, ¿no? No, es que él siempre llega tomado. O ella siempre se sale todos los fines de semana, pero es para no pelear. Fíjense a ver si ese no pelear no me está inflando el hígado. O no lo estoy utilizando como una moneda para ser el buenito, la buenita, que de alguna manera me lleva a que me amen más. Es mi moneda de intercambio. Entonces, cuando nos cuesta establecer límites, veamos de dónde viene esa dificultad. Porque seguramente necesitamos en algún momento establecerlo. Entonces, cuando lo establecemos ese límite, claro, es cuando ya abombamos el hígado y en vez de decir, era hasta aquí, nos levantamos y de aquí no vas a pasar. ¿Entiendes? Entonces, es establecer un límite evita que con el tiempo tengamos que recurrir a una parada. ¿Sí? Por favor, hasta ahí es su lugar, de aquí no pasa. Que es totalmente diferente a, no se pase, ya pues, no haga. Y con el tiempo se infla el hígado y bueno, mierda.
miércoles y queremos sacarlo a la persona a patadas. Eso es un no establecer límites. ¿Ven? Cuando dejamos que, como decimos, que ganen terreno para después darles un batazo. Pero ¿qué pasa si la persona a la que le pusiste el límite o le fuiste diciendo, mi límite es tal, no lo respeta y sigue sobrepasando? O sea, por ejemplo, yo tengo un caso muy específico con mi prima, que, o sea, hemos tenido problemas. No, no me gusta esto. Y ella seguía pasando. Por favor, no lo hagas, sigue pasando. Hasta que tuvimos un choque horrible y ya no nos hablamos después de 1 año y medio, pero ella sigue tomando el papel de víctima. Te retiras con amor. O sea, si tú tomas esta posición de ella sigue tomando el papel de víctima, ¿qué papel estoy tomando yo? Perpetrador. ¿Por qué? ¿Por qué yo me he tomado el papel de perpetrador? Porque hay una conexión también ahí. Cuando una persona no respeta un límite, es porque yo no estoy siendo claro. Porque cuando pongo un límite desde mi adulto, que ya lo hemos visto, ese límite se dibuja clarísimo. Pero si lo pongo desde mi niño, ese límite puede ser aquí o más acá o de este otro lado, porque no he sido claro. Pero cuando establezco un límite desde mi adulto, el límite queda completamente marcado. Ahora, si la otra persona no lo quiere respetar, me retiro, pero me retiro con amor. Bueno, pues, o sea, y en este caso, por ejemplo, pasa que yo puedo establecer un límite, pero va a ser muy unilateral, porque en una relación hay dos partes. Entonces, ¿qué pasa si ella pone un límite, la otra persona pone otro límite, pero los límites se superponen o algo así? O sea, no, no puedo tener yo la última palabra en mi límite, ¿no? Dependiendo la situación, es totalmente válido establecer un acuerdo. Pero para establecer un acuerdo tienen que haber dos adultos estableciendo un acuerdo. ¿Se entiende? Y ambos quieren tener la razón. Son dos niños peleando. Y si hay uno que está en el adulto y el otro está en la niña o niño, Ajá. ¿cómo puedo hacer entrar al otro en el adulto? Te acabas de poner de padre. Ah, ¿Cómo puedo hacer que entre en su adulto? sí, yo sigo hablando como adulto y lo dejo que... ¿Se acuerdan que cuando uno está en su estado adulto y entra en la conversación hacia otro adulto, ¿ya? Puede que la otra persona responda desde su niño o desde su padre? Si yo me mantengo en mi adulto, voy a generar una respuesta de adulto. Pero si la persona me respondió desde su niño y yo me fui a mi padre, ¿quién se salió del adulto? Yo. ¿Qué pasa si sigo en el adulto y la persona sigue en niño y sigue en niño, padre? Es que ahí ya no estás en el adulto. O sea, a ver, No, o sea, yo re- sigo en el adulto, sigo firme o sigo con algo, digamos. revisa. Porque es que mira, es que es tu lenguaje corporal lo que me está indicando qué es lo que pasa. Porque fíjate, tú me dices, yo sigo en el adulto, sigo en el adulto, sigo en el adulto. Ya. ¿Qué lugar estás tomando? Entonces, cuando nos vamos a comunicar, muchas veces nosotros decimos, estoy en mi adulto, yo me he convencido 1000 veces de que estoy en mi adulto y estoy en mi niño más caprichoso. Y no saben la cantidad de rollos que me he pasado por eso. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál es mi respuesta? Es que no. ¿Cómo no va a entender? Listo, ya me fui. Estar en el adulto también es un poco respetar en dónde quiere estar la otra persona, Tiene que ver con eso. ¿no?
O Claro, sea, si quiere permanecer toda su vida de niño, es su rollo, es su... pero no me puede jalar a mí. Exacto. Ahora, Eso es estar en adulto. claro. Ahora, no es posible estar siempre en el adulto, Ah, no, aparte que aburrido. No, ¿ya? a mí me gusta estar en mi niño. Y podemos utilizar, esto es algo súper importante, que ya lo habíamos visto, pero está bueno recapitularlo, ¿ya? Cuando estamos en el adulto, podemos tomar recursos del niño, ¿ya? Para ser creativos y solucionar las cosas. Esta actitud frente a la ansiedad, por ejemplo, estando en mi adulto, tomando recursos de mi niño, yo me voy a pintar, voy a dibujar, voy a sacar mi lado creativo, ¿ya? Pero me voy a ir a mi niño saludable, al que está guiado por mi adulto. No me voy a ir a mi niño caprichoso que quiere tener la razón, ¿ya? Ahí es donde nosotros no nos damos cuenta que a qué lado nos estamos pasando. Pero tiene mucho que ver con eso. ¿Qué actitud estoy tomando? Porque yo, la anterior vez, Daniela nos dio un ejemplo hermoso de desde mi tierno y dulce niño, los estoy mandando como mi padre más perpetrador, ¿no? ¿Se acuerdan? La próxima semana, por favor, les encargo todos con su informe a las 7 de la mañana, porque si no, están despedidos. ¿No? O sea, con toda la dulzura del mundo. El hachazo. Con toda la dulzura del mundo. Solo fue un ejemplo, ¿no? Para ilustrar. No, es que ella nos dio el ejemplo acá. Bueno, yo estaba. ¿No? Entonces, veamos, esta nuestra comunicación es constante y es de toda la vida. Entonces, para eso necesitamos nosotros también salir de estos roles que nos hemos autoimpuesto para pasar a un estado más claro. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros tomamos el lugar de un ancestro, ya sea que me voy como papá de mi pareja, como mamá de mi pareja, que estoy como papá de mi papá, que estoy en cualquier desorden dentro del sistema, no voy a estar presente. Y me va a costar reconocer estas situaciones. ¿Ya? Si estoy como papá o mamá de mi pareja, me va a ser difícil darme cuenta cuando esté en el adulto. Porque voy a tratar de estar siempre, aunque sea un pasito más atrás. Porque estas son conductas que hemos adquirido y que las hemos llevado a cabo durante mucho tiempo. Entonces, implica un trabajo constante, implica una toma de conciencia de todos los días. Me doy cuenta que me equivoqué en algo, bueno, me reviso. Ok, ya me di cuenta, me equivoqué aquí. Voy y corrijo. ¿Ya? ¿Cuál es la manera de corregir? Lo siento, fui muy duro al decir esto, no supe manejar esta situación, lo siento. Pero no es, lo siento, pero si no hubieses hecho, ¿no? Lo siento, es que vos, ahí ya me volví a salir. Entonces, es desde ese lugar, desde el, ok, este es mi lugar, sé cuáles son mis límites, no los límites de mi papá sobre un hijo, no los límites de mi mamá sobre un hijo, los míos. Cuando estoy en los míos, cuando estoy en mi lugar, entonces los límites se marcan de manera clara. Y ahí sí es importante hacer este ejercicio. Si estamos dentro de una relación que es importante para nosotros, llegar a acuerdos. Si no podemos establecer acuerdos, evaluamos. Tal vez de pronto es bueno alejarme con amor.
sea, ese alejarme con amor es, ¿me voy porque no me entiendes? No, es, en este momento no tengo la capacidad de poder manejar esta situación. Lo siento. Yo me hago cargo de mi parte y dejo que te hagas cargo de la tuya. No es, hazte cargo de tu parte que yo me hago cargo de la mía. ¿A qué lugar me acabo de ir? Padre. Pucha, si así fueran todos los rompimientos que hemos... No habrían novelas. Mi amor. La mitad de las canciones no existen y todas las novelas desaparecen. ¿No? Una pregunta, Dime. Guillermo. En tu experiencia, ¿tú has tenido experiencia de trabajar hacer constelaciones familiares con familias? No. ¿Sabes si se hace? Porque debe ser alucinante. Una cosa es poner a otros para que actúen como, o sea, para que no que actúen, para que representen a... He visto constelaciones de padres, o sea, de pareja con hijos o de mamá con hijo o hija. Pero ¿Ya? así agarrar a toda la familia así completita y todos constelamos porque se constela. No sé. Tengo una duda bien grande y gracias por la pregunta porque se la voy a transmitir a mi maestro. Yo creo que no sería sano, no sería prudente, porque muchas veces hay secretos o hay acciones que nosotros desconocemos. Y si yo abro un campo en el cual de pronto, bueno, el campo siempre nos va a proteger. Jamás va a mostrar dentro de una constelación cuando el constelador está centrado y está en el servicio pleno de la constelación, el campo siempre va a actuar en protección de todos. ¿Ya? Entonces, no. Sí, pero Bert Hellinger luego dijo muchas cosas de las cuales dejó de hacer también. O sea, en el principio Hellinger también decía, por ejemplo, que quienes mataban a sus padres no pertenecían al sistema. Luego dijo, no, ellos también pertenecen porque vienen movidos por un amor más grande. ¿Ya? Entonces, por eso digo, sí es cierto, Schellinger hacía constelaciones con familias, pero no sé si realmente es prudente, digamos, ¿no? Podría estar en muchas cosas, y algunas veces algunos papás o abuelos caerían algo, digamos. En ese Claro, momento, estando ahí el abuelo o la abuela, y que salga, eso tal vez le puede generar para ella sí. problemas. Por la misma vergüenza, por ejemplo, de algún hecho que haya sido guardado como un secreto, ¿no? O algo así, me imagino que de alguna manera el campo protege también. Sí, ni siquiera tú sabes qué forma va a tomar, porque no quiere decir que tu hija va a tomar la forma de tu hija en la constelación. O sea, no va a mantener su mismo rol. Ella puede estar tomando cosas de alguien muy anterior, que, o depende, porque puede tomar una cosa de un antepasado, otra de otro y otra de otro. Entonces, ¿qué te va a mostrar dependiendo a cómo se esté moviendo? Es algo. Y por lo que de pronto no se hace esto frecuentemente es porque ¿qué es lo que destruye una constelación? El hablar de ella. Y es muy difícil que en una familia si se ha trabajado algo y cada uno ha visto lo que tenía que ver, porque pese a que está pasando lo mismo, todos ven algo diferente. Se hable de eso y ahí se destruye la imagen. Creo que podría ser eso, no sé. Sí. Puede ser Hay, claro, eso que acaba de decir Dani también es muy importante dentro de la constelación, el que después de una constelación no se puede hablar de la constelación, ¿no? Menos con la persona que ha constelado. Incluso, hablando específicamente de las constelaciones, ni siquiera deberíamos ir y abrazar a la persona después de una constelación, porque le estamos quitando su fuerza. O sea, este ejercicio de, ay, qué bien, fíjense que
como pena. Entonces, resta fuerza. ¿Ya? Las personas luego de una constelación salen con una fuerza de la constelación, con una fuerza de sanación que dice Brigitte que cuando alguien va y abraza a esa persona le está robando su energía. Es así de dura. ¿Ya? Entonces, ella recomienda que no se abrace, nada, que se deje a la persona asimilar y que decante la información que ha recibido. Porque es información fuerte, es información valiosa, ¿no? Entonces, ahora, si la persona viene y nos abraza, qué sé yo, alguien que llevamos para una constelación sale y viene y nos dice, ay, gracias, ¿ya? De pronto algo que podemos hacer es corresponder el abrazo y decirle, te dejo con tu fuerza o ve con tu fuerza. ¿Me entiendes? Es esta conciencia de tú tienes la fuerza para superar esto que estás viviendo, ¿no? Entonces, va un poco por ahí también. Bien, nos toca hablar un poco del estrés. Dice dime. Eso del abrazo, o sea, solamente cuando termina una constelación. Yo lo aplico en todas las terapias que hago. Si alguno de ustedes, por ejemplo, después de hacer una sesión conmigo, me ha abrazado, se van a dar cuenta que yo siempre les digo, vaya con toda su fuerza o anda con toda tu fuerza, ¿ya? Porque es reconocer a ese adulto. A veces, después de una sesión, salimos compungidos, salimos con nuestro estado niño, buscamos un apapacho. ¿Se entiende? Entonces, ese ve con toda tu fuerza también es sacarlo de ese estado niño, devolverlo a su adulto y confiar en su alma. Entonces, tiene un significado mucho más profundo cuando lo sabemos y cuando lo manejamos en conciencia. ¿Algo más hasta aquí? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco más rápido del estrés. El estrés surge de la sensación de sobrecarga o exceso de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que puede ser causado por una ligación inconsciente con alguien que ha sufrido en el pasado. Yo tomo, ¿se acuerdan? El almohadoncito. Yo lo tomo por ti. Yo me voy a ser responsable de lo que tú no pudiste ser responsable. Yo voy a tomar el peso de lo que tú no pudiste tomar. Sistémicamente hablando, viene un poco de ese lugar. La falta de reconocimiento a nuestra historia o la de nuestra familia puede contribuir al estrés. ¿Qué es esta falta de reconocimiento? El pobrecito tuvo tanto trabajo que hacer. En vez de decir, trabajó tanto que nos dio todo lo que pudo, que entonces yo, pobrecito, voy a ir a repetir la misma historia. Es ese no reconocer la fuerza de nuestros ancestros. Este afán del multitasking que nosotros tenemos, de quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer todo, que me genera estrés, de alguna manera busco ver qué cosas quiero resolver que no fueron resueltas antes. Entonces me desespero por resolverlo todo. Entonces, el estrés viene por una sobrecarga de responsabilidades, que es tomar la responsabilidad de otros. Viene por culpa. El estrés puede ser por sentirnos culpables de algo que no podemos cambiar. Entonces tenemos que honrar el pasado como fue y tomar el camino que nos toca tomar. Y el estrés también es causado por ansiedad. Son dos cosas que vienen de la manito, como los pitufos más o menos cuando saltaban, más o menos así.
El estrés y la ansiedad vienen de la mano. Cambios frente al estrés, ¿qué cosas podemos hacer? Practicar la respiración. ¿Se acuerdan que hablábamos? La respiración es lo que conecta lo externo con lo interno. Entonces, si yo respiro de manera consciente, puedo armonizar lo que está pasando afuera con lo que está pasando adentro. Si yo estoy en caos interno, empiezo a regular mi respiración y voy a sentir a través de esa regulación cómo poco a poco mi pensamiento también se va aclarando. ¿No? Quienes hacen meditación y ya llevan tiempo en ello, ya saben o ya sabemos de que en la meditación no es que bloqueamos y no entra ningún pensamiento. Entra un pensamiento, solo que no me pongo a jugar con el pensamiento. Entra, lo observo y lo dejo. Y viene otro pensamiento. Lo observo y lo dejo ir. No es este estado de mente en blanco en el que hago om y todo se pone en luz. No. Siempre hay un pensamiento que pasa corriendo. Y alguna vez uno de ellos entra y me jala la pata y quiere jugar conmigo y lo observo un poco más y le pregunto, ¿qué me quieres mostrar? Y entonces puedo entrar en calma cuando me dice esto. Gracias, te puedo decir. Entonces, no es un juego, es una técnica que nos permite aterrizar la cabeza. ¿Ya? Realizar actividades físicas también reduce el estrés. Empezamos a liberar una cantidad de químicos en el cuerpo que nos ayuda a liberar el estrés. De una manera maravillosa, además. De nuevo, establecer límites claros y saludables y tomar tiempo para el autocuidado y la relajación. Súper importante. Trabajar en nuestro autocuidado. Como siempre, nos adelantamos a esta parte. Ya hemos visto que es un desorden sistémico. Me encanta cuando llego aquí porque me doy cuenta que a medida que vamos hablando, ya tenemos más claro. El desorden sistémico es eso, no estar en el lugar que me corresponde estar. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta, o mejor dicho, un par de frases. Mi amor mágico puede ser tan... lleva a repetir historias de nuestros ancestros resueltas y entonces entro en la fase de expiación. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? Yo como tú o yo por ti. Entonces, esta situación que me está costando tanto, ¿será que es mía? Ahí me toca preguntarme, ¿será que es mía? ¿O la estoy tomando de alguien más? Primero debo respetar el orden. Si yo no respeto el orden, el amor no fluye libremente. Eso es lo que me esclaviza de alguna manera, cuando no permito que el amor fluya como debe fluir. ¿Cómo hacemos que el amor fluya? Tomando a mamá y papá. Ese es el principio básico. Tomo a mamá y papá, entonces puedo reconocer que están mis abuelos, puedo reconocer a sus hermanos, puedo reconocer a los míos, cuando puedo tomar a todos tal y como son. ¿Y qué cosas tomamos? Fíjense, ¿qué tomamos de mamá? La autoestima y la confianza, el deseo de vivir, la conexión con la vida, salud, dinero y abundancia, el éxito, la pareja, el bienestar en la pareja, el estar presentes en la pareja, la alegría de vivir y la intuición para seguir nuestro corazón. ¿Qué tomamos de papá? La seguridad para triunfar, el buen uso de nuestras capacidades, el desarrollo de nuestros dones, reconocimiento social, la habilidad para pedir lo que se quiere. Ahí entra el establecer límites. Cuando tomamos la fuerza del Padre, ahí podemos dibujar clarito. Y ahí aprendemos a poner las cosas en su lugar. El respeto a la ley y a la jerarquía. Cada que yo me paso un semáforo en rojo o que me quiero meter en una calle contrarruta, de verdad, ahora cada vez que hago eso, me pongo a pensar y digo,
¿Qué no estoy respetando de mi papá? Títulos y logros en cuanto a estudio y trabajo y la realidad. Cuando tomamos a ambos, tomamos la madurez para tener una relación de pareja. Entonces, ya vamos cerrando. ¿Cómo podemos ser libres? Lo resumimos en 4 cosas bien simples. Apertura al cambio, soltar nuestras resistencias, reformular el cambio como una oportunidad, mirar que dentro de cada cambio hay una gran oportunidad, por eso es necesario soltar mi resistencia. Mi miedo a cambiar lo voy dejando a un lado, mejor empiezo a mirar las oportunidades que me trae el cambio, empiezo a tomar pequeñas acciones que me lleven a caminos diferentes. A veces, les decía la anterior vez, a veces el simple hecho de estar mirando para allá y girar la mirada hacia este otro lado, ya es el principio de un cambio. Ya salgo de esta posición marcada, antigua que tengo. Y visualizar resultados positivos. Eso funciona maravillosamente. Ese es el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Cuando decimos, dale, con ganas, vas a poder. Te caíste, no importa. Vamos, levantarse. Podemos hacerlo, ya lo he hecho antes. Me felicito por este cambio. Chiquitito, no importa, pero fue un cambio. Me felicito por esto. ¿Sí? Y eso me permite desarrollar un nuevo hábito. Siempre me acuerdo de esto que pasa en los aviones. Cuidar de mí para poder cuidar de los demás. Es necesario y es importante que aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos. Porque si no, no podemos estar para cuidar a nadie. En el avión nos dicen, pónganse primero su máscara de oxígeno si es que vienen acompañando a alguien. Entonces, ese mensaje es muy claro. Utilizar todo lo que sucede para aprender y para superarme. Porque si no veo un aprendizaje en lo que estoy viviendo o en lo que ya pasó, voy a tender a repetir.